Seguimos con el modelo de Solow y esta vez vamos a hablar sobre qué implicaciones tiene el modelo de Solow. En este vídeo nos vamos a centrar únicamente en la primera de las implicaciones, que nos dice que la tasa de crecimiento en el estado estacionario es cero al no depender de los parámetros, ¿vale? Esto realmente ya lo hemos estado comentando. Al final hemos dicho que cualquier cambio en los parámetros, ¿vale? Los cambios en parámetros solamente afectan a las variables nivel. Solo tienen un efecto nivel, ¿vale? Al final esto es de lo que estamos hablando, ¿vale? Y gráficamente antes sí que es verdad que hemos visto cómo se desplazaría el capital o la renta per cápita ante un cambio en cualquiera de los parámetros, tanto de la tasa de población, depreciación, como de la tasa de ahorro, pero ahora lo vamos a ver de forma analítica, ¿vale? Entonces, tenemos que, como es lo que hemos adelantado, los niveles de capital y renta per cápita del estado estacionario sí que cambian al depender tanto de la tasa de ahorro, tasa de depreciación y población. Vamos a ver cómo obtenemos esto, ¿vale? Para obtener esto tenemos que ir a la ecuación dinámica que era cuando variaba el capital. Y si nos acordamos, esta ecuación, al final, en el estado estacionario, lo que nos decía era que la inversión bruta tenía que ser igual a la inversión de reposición en el equilibrio estacionario, ¿vale? Pues seguía estando todo en el equilibrio estacionario. Recordemos que la renta per cápita al final la podemos escribir como K elevado a alfa, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a despejar el capital per cápita, ¿vale? Si despejamos el capital per cápita, por un lado tendríamos S igual a delta más N por el capital per cápita partido de el capital per cápita, elevado a alfa, ¿vale? Entonces, de aquí démonos cuenta que podemos seguir como S partido de delta más N igual a capital per cápita igual a 1 menos alfa. Al final de esta parte de aquí vemos que tenemos misma base, se restan exponentes. Y de aquí despejamos alfa, o sea, despejamos el capital per cápita, nos va a quedar que el capital per cápita es igual a S partido de delta más N elevado a 1 partido de 1 menos alfa. ¿Vale? Una vez que tenemos el capital per cápita del estado estacionario, realmente podemos obtener ya la renta per cápita, ya que teníamos que la renta per cápita es igual a K, o sea, capital per cápita de estado estacionario elevado a alfa. Por tanto, simplemente sustituyendo con el capital per cápita que hemos calculado ahora mismo, tenemos que la renta per cápita es igual a S partido de delta más N, todo esto elevado a alfa partido de 1 menos alfa, ¿vale? Este sería nuestra renta per cápita del estado estacionario, ¿vale? Por tanto, cosas que podemos ver y que realmente ya hemos visto de forma gráfica, por un lado, tenemos que si aumenta la tasa de ahorro, capital y renta per cápita aumentarán en estado estacionario. Sin embargo, si aumenta tasa de depreciación a la población, el capital y la renta per cápita disminuirán en el nuevo estado estacionario. Que esto es exactamente lo mismo que habíamos estado viendo gráficamente en el vídeo anterior. De esta parte suele haber bastantes preguntas y suele ser muy relevante. Por tanto, vamos a hacer varias de las preguntas que hay en los ejercicios y vamos a ver cómo resolverlos. ¿Vale? Entonces,
Vamos a empezar con el ejercicio 14, que el ejercicio 14 nos dice, una economía presenta una tasa de ahorro del 20%, ¿vale? La tasa de crecimiento, es decir, bueno, tasa de ahorro 20%, esto sería S es igual a 0,20, ¿vale? Por otro lado, nos dicen que la tasa de crecimiento de la población es 1%, N es igual a 0,01. Y por último tenemos que la tasa de depreciación es del 5% anual. Delta es igual a 0,05%, ¿vale? Además nos dicen que alfa es igual a 1/3, ¿vale? Nos preguntan que calculemos el nivel de output de capital per cápita en estacionario y la tasa de crecimiento del capital per cápita, ¿vale? La parte de la tasa de crecimiento del capital per cápita lo podemos deducir rápidamente, ya que sabemos que la tasa de crecimiento no se ve afectada por los parámetros. Por tanto, siempre va a ser igual a 0 en el estado estacionario, ¿vale? La respuesta sería, por tanto, que el capital per cápita va a crecer a tasa 0, ¿vale? Con las fórmulas que hemos obtenido anteriormente, en la que teníamos capital per cápita es igual a S delta más N elevado a 1 partido de 1 menos alfa, y con la de la renta per cápita, que teníamos que era S partido de delta más N elevado a alfa partido de 1 menos alfa, podemos resolver directamente el problema simplemente al sustituir con los parámetros, con los valores que ya nos da. Por tanto, en el caso del capital, tenemos el capital per cápita va a ser igual a 0,20 partido de 0,05 más 0,01, todo esto elevado a 1 partido de 1 menos 1/3, ¿vale? Si resolvemos esto con la calculadora, vamos a obtener que el valor del capital va a ser igual a 6,08. Hacemos lo propio con la renta per cápita y tenemos renta per cápita igual a 0,20 partido de 0,05 más 0,01, todo esto elevado a 1/3 partido de 1 menos 1/3. De nuevo, sustituyéndolo, simplemente, bueno, calculándolo en la calculadora, obtenemos que el valor es 1,82, ¿vale? Y así habríamos resuelto el ejercicio 14. Vamos a pasar a preguntas de examen, ¿vale? Como os digo, este tipo de preguntas de los cambios de parámetros son bastante típicas en los exámenes, por tanto, es bastante importante entender realmente este tipo de ejercicios. Entonces, vamos con la pregunta de febrero de 2022, que nos decía que el gobierno anuncia que a partir de ahora los fondos de pensiones, ¿vale?, no presentarán ninguna ventaja fiscal. En el marco del modelo Solow, nos preguntan ¿qué provoca esta medida? Nos dicen, primero, un aumento del nivel de renta del estado estacionario, un descenso del nivel de renta del estado estacionario, un aumento de la tasa de crecimiento de la renta per cápita en estado estacionario o un descenso de la tasa de crecimiento de la renta per cápita en estado estacionario. Vale, lo primero de ello. Esto del fondo de pensiones, ¿vale?, se está refiriendo realmente a la tasa de ahorro, a esto, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que nos están diciendo es que la tasa de ahorro va a disminuir, ¿vale? Porque los fondos de pensiones no van a contar, ¿vale? Va a disminuir eso. Por tanto, lo primero que sabemos es que este parámetro S no afecta a las tasas de crecimiento. Por tanto, ni la C ni la D, que nos dicen que hay cambios en las tasas de crecimiento, van a ser correctas, ¿vale? Vamos a cancelar esto, ¿vale? O sea, no nos servirían, ya que en ambos casos la renta per cápita, ¿vale?, va a seguir creciendo
en cero. O sea, va a seguir creciendo a tasa cero. Es nula. Entonces, claro, en las preguntas A y B, de nuevo nos preguntan sobre el nivel de renta, así que vamos a ver cuál sería el efecto. Recordemos que al final la renta per cápita seguía la siguiente fórmula. Lo estacionario era S partido de delta más n, todo esto elevado a alfa partido de 1 menos alfa. Vale, si dentro de esta fórmula nosotros teníamos una reducción de S, si esto se reduce, todo el cociente se va a reducir. Por tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí lo que vamos a tener al final es que se nos reduce la renta per cápita. Por tanto, al final la solución correcta tenemos que va a ser la opción B, un descenso del nivel de renta del estado estacionario. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Lo que nos decía es que, o sea, nos decía en el modelo de Solow, un aumento de la tasa de crecimiento de la población. Es decir, nos dicen que aumenta N. Nos preguntan cómo esto afectaría. Por un lado nos dicen que puede aumentar la tasa de crecimiento de la renta per cápita en estado estacionario, reduce la tasa de crecimiento de la renta per cápita en estado estacionario, aumenta el nivel de renta per cápita en estado estacionario o reduce el nivel de renta per cápita en estado estacionario. De nuevo, un aumento de este parámetro solo tiene efectos nivel. ¿Qué queremos decir con esto? Estas dos opciones no pueden ser correctas. ¿Por qué no pueden serlo? Porque en el estado estacionario tenemos que la renta per cápita va a seguir creciendo a tasa cero, ¿vale? Entonces, de nuevo, nos fijamos en la ecuación de la renta per cápita en equilibrio. Tenemos que era tasa de ahorro partido de depreciación más tasa de crecimiento de la población elevado a alfa partido de 1 menos alfa. Vale, tenemos que si nos aumenta n, se aumenta esta parte de aquí, si el denominador se nos hace más grande, esta parte se nos hace más grande, esto lo que va a provocar es que el total disminuya. Por tanto, lo que vamos a tener realmente es que disminuye la renta per cápita. De esta manera veríamos que la opción correcta sería la opción B, reduce la renta. La opción B no. Sería la opción B, que reduce el nivel de renta per cápita en estado estacionario. ¿Vale? No había leído la tasa de crecimiento, pero no. Acordémonos que hemos dicho que es únicamente la parte de efectos nivel. Las tasas de crecimiento son igual a cero. ¿Sí? Entonces, en el siguiente de los ejercicios tenemos que nos dice que el Ministerio de Economía de un país ha manifestado que su departamento va a impulsar el crecimiento a largo plazo del país promoviendo la inversión mediante incentivos fiscales, ¿vale? Promoviendo la inversión mediante incentivos fiscales, ¿vale? A la vista de las conclusiones del modelo del Solow nos preguntan cuáles son los efectos de las nuevas medidas. Vale, importante, nos están diciendo que va a promover la inversión mediante incentivos fiscales. Esto lo que quiere decir es que al final va a aumentar eso. ¿Vale? Recordemos que esa era la tasa de ahorro, así como también lo que era la proporción de inversión sobre la renta. Entonces, esto no afectará a las tasas de crecimiento. Tasas de crecimiento. ¿Vale? Si no afecta a tasas de crecimiento, a raíz de ello podemos ver que ni la opción A ni tampoco la opción B
o sea, ni la opción C van a ser correctas, ¿vale? También sabemos que sí que va a haber un efecto nivel. Por tanto, la opción D no puede ser correcta. Hay efecto nivel. Entonces, ya deducimos de por sí que la opción correcta va a ser la B. Pero vamos a comprobar si realmente tanto el nivel de renta per cápita como el nivel de capital per cápita en estado estacionario aumentan, ¿vale? Entonces, recordemos que la renta per cápita en estado estacionario era S partido de delta más n, todo esto elevado a alfa partido de 1 menos alfa. Tenemos que nos aumenta S. Si aumenta S, todo este cociente aumenta. Por tanto, aumenta la renta per cápita. Esta parte de aquí sería correcta, ¿vale? Esta de aquí. Capital sería exactamente lo mismo, únicamente consideramos que el capital per cápita sería igual a S partido de delta más n elevado a 1 partido de 1 menos alfa. Entonces, si aumenta S, tenemos que aumentar todo el cociente y por tanto de nuevo va a aumentar el capital per cápita. La opción correcta definitivamente es la opción B, que ya nos dice que no hay un aumento en la tasa de crecimiento, pero sí que aumentan tanto la renta per cápita como el capital per cápita. Vamos a continuar ya con el ejercicio, o sea, con la opción, la pregunta de febrero de 2024, que nos dicen que una economía está en estado estacionario en el punto A. Nos dicen que se produce un shock que reduce la tasa de crecimiento de la población de la economía. Reduce la tasa de crecimiento de la población. La economía transita a un nuevo estado estacionario en B. De acuerdo con el modelo de solo sin progreso técnico, de nuevo nos preguntan qué pasa y nos dan opciones de tasas de crecimiento como de nivel, ¿vale? Ya hemos deducido, ¿vale? Sí, primero nos reduce la tasa de crecimiento, es que reduce n, y sabemos que hay efecto nivel y no cambia tasa de crecimiento. Por tanto, lo que tenemos es que ni la opción C ni la opción D van a poder ser correctas. Nos preguntan por el capital per cápita, en estos casos, tanto en la A como en la B, por tanto, vamos a ver qué ocurre. Tenemos que la opción de capital per cápita en estado estacionario era S partido de delta más n elevado a 1 partido de 1 menos alfa. Tenemos que lo que está ocurriendo es que se nos reduce n, si se reduce n, si la parte de abajo se hace más pequeña, todo el cociente va a aumentar, ¿vale? Todo esto aumentará, está elevado, va a aumentar. Por tanto, lo que va a pasar es que va a aumentar el capital per cápita, ¿vale? Entonces, la opción correcta tenemos que sería la opción B, en la cual nos dicen que el nivel de capital per cápita en A es menor que el nivel de capital per cápita en B, ¿vale? Y por último vamos a hacer la última de las preguntas referente a este tema que nos dicen, modelo A, analizamos dos países, MN, en el marco del modelo de Solow. Ambos se encuentran en estado estacionario. Los ciudadanos de M son más ahorradores que los de N. El capital, en cambio, se deprecia más rápidamente en N que en M, por sus circunstancias climáticas. Nos dicen que tanto crecimiento de la población, exponente capital, la función de producción son idénticos en ambos países. Y nos preguntan qué podemos concluir, ¿vale? Las tasas de crecimiento de ambos, aunque tengan diferentes parámetros, van a ser iguales, ¿vale? Porque en todos los casos, renta per cápita, capital per cápita, van a crecer a tasa cero, ¿vale? Por tanto, es la opción C no podría ser correcta,
vamos a ver qué ocurriría entre las opciones A o B o si sería la D. Entonces, lo que estamos teniendo por un lado es que S de M es mayor a S de N. Y por otro lado tenemos que tasa de depreciación de M es menor a la tasa de depreciación de N. Tenemos que la renta per cápita se calcula como S partido de delta más N elevado para alfa 1 menos alfa. Si en M tenemos que esto es más grande, y esto, o sea, la tasa de depreciación, tasa de ahorro más grande, tasa de depreciación más pequeña, este cociente, de aquí, todo el cociente, va a ser mayor en M que en N. Y esto nos llevaría a que la renta per cápita de M sea mayor que la renta per cápita de N. Por tanto, tenemos que la opción correcta, tenemos que de todas las que nos están dando, la opción correcta sería la opción A. La renta per cápita en M en estado estacionario es mayor que la renta per cápita en M en estado estacionario. Y hasta aquí la clase de hoy.